parte acá hace un momento. No, la propuesta Solari era la otra, era que restablecer la mayoría real en el Congreso, la mayoría electoral, es decir, para restablecer, es decir, la mayoría dictada por las urnas, sí, para restablecer un equilibrio de poderes, un balance de poderes que controle al Ejecutivo. Es decir, el control no estaría dado por el gabinete de concertación, sino por un Congreso. Ya, pero ¿cómo haces para lograr recuperar esa supuesta mayoría o no mayoría de parte del gobierno? ¿Cómo? Retires esos 18 tránsfugas. Sí, la cosa es, claro, habría que pedirle que, no sé, que renuncien, que se retiren, suspenderles la... Pero perdón, con esos 18 fuera, ¿no sigues convirtiendo la mayoría en mayoría? No, tendría que subir los accesitarios, supongo, ¿no? Subir los accesitarios. Y tú sabes si los accesitarios no son tránsfugas. El escenario parlamentario es sumamente complicado. Yo creo que en esta instancia es preferible darle mayor peso al diálogo auspiciado por la OEA y que como consecuencia de ello surja también un escenario de concertación nacional que se formaliza como gabinete, en el cual pueden estar los partidos, pero no necesariamente, no solo en todo caso. Pero yo pienso que el gabinete de concertación nacional es la condición indispensable. Y además ahí se podrían tener por fin ministros de la verdad, ¿no? Ahora, parece que da la impresión de que Fujimori no aceptaría esa posición. Él ha dicho ayer claramente que él tiene un mandato, que fue elegido con un mandato popular y que lo va a ejercer hasta el día 28 de julio del próximo año, lo que significa que él no va a convocar, es su gobierno, no es el gobierno de concertación, es su gobierno. Eso en este contexto significaría que sus ancestros orientales están funcionando porque equivale a un harakiri. ¿Por qué? Porque evidentemente no tiene peso, ni poder, ni consistencia como para seguir gobernando como si nada hubiera pasado en el país. Si él en los hechos ha anunciado que renuncia a terminar su mandato, eso lo debilita. Necesita el apoyo amplio de políticos, de expertos, de intelectuales. Y está en una situación en la que confronta la rebeldía de la otra medida que ha anunciado. Razón por la cual igualmente necesita apoyo. Resulta que el país le da apoyo y dice, no lo quiero, sigo gobernando con los militares. Mentira, pues, nunca ha gobernado sobre los militares gobiernan sobre él. Ese es exactamente el problema de Fujimori en este momento, ¿no? Pero además, ¿cuál es el otro problema? Si por él fuera, él ha anunciado que va a ir el fujimorismo, va a presentar su candidato y que van a ganar las elecciones. Entonces, desde ese punto de vista, va a ser difícil que renuncie a su propio gobierno y que acepte, digamos, un gobierno de concertación, me parece. Bueno, en esa lógica Portillo se queda y no pasa nada con la OMPE y no pasa nada con las elecciones y no pasa nada con la ley electoral, pues. Claro, hay aspectos de la realidad que mantienen una inercia, ¿no? En el estilo de gobierno hay una inercia, ¿no? Pero Jaime, esta salida de Fujimori, que todo se canalice a través de este Parlamento y con su Ejecutivo y su gabinete, lo que va a crear es más oposición. El gobierno va a crear una oposición mayor, mucho más dinámica. ¿Y para qué? Para repetir un proceso electoral cuestionado quizá nuevamente, un proceso electoral que se va a rechazar. ¿Para qué repetir exactamente lo mismo si se supone que el producto de esta elección es un gobierno con gran déficit de legitimidad? Hacia eso avanza el presidente Fujimori. El problema es que la salida que hemos conversado acá obviamente pasa primeramente por retirar a Montesinos, porque Montesinos antes que Fujimori se opondría a cualquier tipo de concertación y acuerdo político. Condición pues sine qua non para todo, ¿no? Pero el problema es que si es que no lo saca, se debilita el conjunto del poder y también obviamente la imagen del presidente Fujimori. El fujimorismo no tenía ninguna posibilidad electoral con Montesinos en el poder todavía. Estamos delante entonces de un entrampe político que va a producir no una salida honrosa del presidente Fujimori, sino quizás su desprestigio mayor y cumplir esta década de presidente con un final infeliz para él. Yo creo que es importante en este caso recordarle al país y al presidente de la República la reflexión extraordinaria de Monseñor Lambarén. Los corruptores y los corrompidos que usan el poder para sus innobles intereses jamás servirán a la sociedad. Su lugar es el banquillo de los acusados.
para ser condenados con una sentencia ejemplar para salud de la sociedad. Efectivamente, completamente de acuerdo. Así es como tiene que ocurrir, así es como tiene que ocurrir. Que el señor tiene que ir al banquillo de los acusados como cualquier mortal, por lo demás. ¿Qué corona puede tener o tiene el señor Montesinos? Y yo creo que en ese momento la autoridad del presidente Fujimori queda reforzada. Así es. Y el país va a ser gobernable en los 10 meses que quedan por delante de julio del 90 y su posibilidad electoral también, y su posibilidad electoral hay que incentivarlo, su posibilidad electoral también. Pero por supuesto. Bueno, yo les agradezco mucho su participación. Gracias. Ha sido muy interesante esta conversación. Vamos a Gracias. una brevísima